Carismática al mundo, donde los milagros son realidad. El camino a mi Padre. Sé que hay una gran necesidad en cada persona que está en este lugar. La gran necesidad de poder encontrar no solamente a Dios, no solamente a Jesús o al Espíritu Santo, sino poder tener esa relación particular con ese Padre de amor y misericordia que nos ama a cada uno de nosotros. Amén. Dios no solamente es Dios. ¿Dios es qué? Dios es un Padre de amor, un Padre de misericordia, un Padre que tiene grandes cosas para cada uno de sus hijos. Una de las necesidades que Dios ha puesto en el corazón de cada ser humano, de cada padre, es la historia de un papá que ha trascendido en toda nuestra vida. Tenemos una necesidad, es la de un padre. Todos tenemos una historia que contar, cada uno de nosotros, una historia de cómo fue nuestro papá, de cómo fue nuestra vida con él. Algunas son muy buenas, algunos son de risa, de salidas, de buenos momentos, pero también hay momentos difíciles que han marcado a ese niño que está creciendo y después de un tiempo también será un joven y un padre. Y cuando marca el corazón de ese niño, esa marca queda casi para toda la vida. Y esa marca se va y se impregna en su generación, en otros que no han nacido. ¿Cuáles son las impresiones que muchas veces el padre genera en sus hijos? Amargura, ira, falta de perdón, soledad, abandono, palabras desobligantes. No más es que te des una vuelta a tu alrededor y le preguntes a varios hombres o mujeres, y muchos de ellos te van a decir que no conocen a su papá. Yo he conocido mucha gente predicándoles, hablando con ellos, y muchos tristemente no lo conocen, no saben quién es su papá. Conocen a su mamá, pero no conocen a su papá. Y lo vemos también cuando vemos la propaganda del ICBF, padre desconocido. El papá no aparece, solamente que la mamá. Y no creo que sea el plan de Dios. Ese no está en el corazón de Dios, de que una familia se levante solamente con una madre y con la ausencia del padre. Amén. Para la gente que creció en un hogar con un padre ausente o poco cariñoso, es muy difícil su vida. Padres poco cariñosos y ausentes. Para muchos la palabra papá no es una buena palabra. Para muchos de ellos el día de padre no significa nada. Ayer fue el día del hombre y para esos hijos no significa nada. No es nada importante. ¿Se han visto que el día de la madre es la más importante? Que el comercio se mueve. Desde por la mañana hay llamadas telefónicas, hay ramo de flores, chocolates, una cantidad de cosas. Pero muchas veces al papá no le colocan nada, ni una llamada, nada. ¿Por qué? Porque hay hijos heridos, hay hijos dañados en su corazón. Entonces no pueden transmitir eso que hay en su corazón a ese padre, a ese ser que los dañó. Vamos a la palabra que dice Mateo 7, 9 al 11. ¿Acaso alguno de ustedes sería capaz de darle a su hijo una piedra cuando pide pan? ¿O darle una culebra cuando le pide un pescado? Pues si ustedes que son malos saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a quienes se la pidan? Cuando nosotros llegamos a la iglesia, cuando nosotros permitimos que Dios transforme nuestra vida y comience a trabajar en ellas, Dios comienza a demostrar realmente su amor y su misericordia para con nosotros. Por eso lo importante de las iglesias, por eso lo importante de estos lugares,
porque aquí se transmite la paternidad a aquellos que no la han tenido, aquellos que no han logrado encontrarla, porque Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios ¿de qué? De ternura y misericordia. Cuando llegamos a este lugar, Dios transmite y nos impregna lo que Él es en nuestro corazón, y comenzamos a desarrollar y a ser diferentes en la vida. Pero que mientras no pase eso, los niños sentirán la ausencia de padre y estarán lejos de Dios, y no tendrá esa identidad que nosotros posiblemente ya tenemos como hijos de Dios. Es una gran responsabilidad que como iglesia tenemos nosotros, de enseñarles al mundo que aquí hay un padre. Amén. Aquí hay un padre, que Dios te ama, que Dios nos ha hecho de nuevo. Aquí dice la palabra Mateo 7, 9 al 11, que Dios no dará nada diferente a lo que Él es. Pero cuando un padre ha sido marcado desde sus generaciones, no tiene nada que dar. Tú no puedes pedirle a alguien que te dé algo si no lo tiene. No lo puede dar, así lo quiera dar, así lo anhela en su corazón. Yo antes de hacer este tema me leí un libro sobre la progenitura, pero también llamé a mi papá. ¿Cómo les parece? Tuve una conversación con mi papá por teléfono y le pregunté cosas. Le dije: padre, ¿cómo te iba con tu papá? Y me dijo: pues yo lo conocí, yo sé quién es. Él proveía para la casa. Y le dije: ¿alguna vez tuviste una conversación con él? Y me dijo: nunca se sentó conmigo. Nunca tuvo una conversación con su hijo. Nunca sacó tiempo para él. Él lo conocía. ¿Cuántos conocen aquí a su papá? Y posiblemente todos me dicen: yo conozco a mi papá. Pero ¿has sacado tiempo para conversar con tus hijos? Para sacarle tiempo. Él no le sacó tiempo a papá. Por eso cuando papá crece y tiene hijos, él no conversa con sus hijos, porque su papá le impregnó eso, que no era necesario hablar con ellos, que no era necesario sacar tiempo de valor para imprimir eso en sus corazones. Yo creo que es importante hoy con esta palabra que saques tiempo para tus hijos, para que los escuches. Las conversaciones con los hijos son tan valiosas, tan importantes. Tenemos tanto en nuestro corazón para hablar, tantas preguntas, tantas dudas, pero muchas veces el papá no tiene tiempo o no quiere escuchar. Yo creo que es el tiempo que le prestemos el oído a nuestros hijos. Pero de igual manera también pasa con nuestro Padre Dios, porque creemos que Él es como Él. Creemos que Él es como nuestro Padre, que Él no nos quiere escuchar, que no saca tiempo. Pero Dios está dispuesto ¿a qué? A escucharnos siempre. ¿A qué? A escucharnos siempre. Nosotros como padre debemos generar la confianza en nuestros hijos, que siempre estaremos ahí para escucharlo. Cuando tú escuchas a tus hijos, te estás ganando su corazón. Lo vuelvo a repetir: cuando tú escuchas a tus hijos, te estás ganando su corazón. Porque el mundo es muy sabio en ganarse el corazón de tus hijos. El mundo es sabio en ganarte a tus hijos. ¿Sabes por qué? Porque el mundo siempre tiene tiempo. El mundo siempre está dispuesto a hablarle a la generación que nos precede. Siempre está dispuesto, siempre tiene tiempo. Pero que realmente necesita levantar y estructurar al hijo, no tiene tiempo. Hoy escucha a tus hijos como Dios nos escucha. Amén. Como Dios nos escucha. Dios es un Dios de disciplina. Dios es un Dios de ¿qué? De disciplina.
Dios nos escucha y tiene lo mejor para nosotros, pero también Dios nos disciplina. Dice Proverbios 3:12, porque el Señor disciplina a los que ama, como corrige un padre a su hijo querido. Dice Hebreos 12:6, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo aquel que recibe como hijo. Ustedes son padres y es necesario que ustedes corrijan a sus hijos. ¿Qué significa corregir? Significa amar. Amar. Si usted ama a su hijo, corríjalo. Corrija a su hijo. Es necesario que tú lo corrijas, porque si no lo corriges, se va a perder. Porque si no lo corriges, va a tomar decisiones equivocadas. Pero cuando tú lo corriges, hay temor en su corazón. Te va a respetar y te va a amar. Amén. Te va a respetar y te va a amar. Proverbios 12:24. Quienes no emplean la vara de disciplina odian a sus hijos. Los que en verdad aman a sus hijos se preocupan lo suficiente para disciplinarlos. ¿Cuántos aman a sus hijos acá? Amén. Disciplínalo, corrígelo. No pases por alto sus faltas. No digas esto no es importante, esto no es valioso. ¿Cuántas horas pasan en internet tus hijos? Hay que disciplinar lo que están viendo. ¿Lo dejas a tu libre albedrío? ¿Dejas hacer para que quede tiempo para ti? ¿Qué están viendo tus hijos todos los días? ¿Qué información? ¿Cuántas cosas locas les está informando el mundo que tú no estás haciendo? Es necesario que nosotros disciplinemos a nuestros hijos. Es necesario. Disciplinar a los hijos demanda amor, responsabilidad y sabiduría. Mire qué importante esta palabra que he escrito acá. Es más fácil corregir a un niño que reparar a un hombre. Ojo, es más fácil corregir a un niño que reparar a un hombre. Cuando tú corriges al niño en el tiempo adecuado, tú lo moldeas, tú lo trabajas. Pero ya adulto, qué complicado es, qué difícil es, porque ya se te levanta. Lo que te va a decir es: no me mandes, yo me mando solo, yo sé decisiones que tomar, así quiero mi vida. ¿No han escuchado alguna vez eso? ¿Usted qué le importa? Usted no estuvo conmigo. Ahora sí se quiere, ahora sí se preocupa por mí. Ahora sí le importo. Ahora sí soy importante. Y le sacan en cara a uno eso. Porque cuando era niño no lo hiciste y ahora lo quieres hacer ya grande. Los hijos se van a abrir los ojos, se van a molestar. Corrige al niño de niño y no tendrás que reparar a un hombre mayor. Amén. Un padre trae identidad. Escriba ahí: un padre trae identidad. Qué difícil es esto en este tiempo. Un niño no es niño, aún así nazca con los genitales de un niño. Una niña no es una niña, aún así nazca con los genitales de una niña. El mundo le está diciendo eso, ¿o no? Eso estamos escuchando ahora. Yo he escuchado discípulas que tienen niñas en el colegio y le dicen: ¿tú eres niña o niño? Le dicen: ¿a ti te gustan las mujeres o los niños? Eso es verdad. En el colegio pasa eso. Y le están preguntando. Y muchos niños no tienen ¿qué? Identidad. No saben quiénes son. ¿Quién tiene que hacer eso? El papá dentro de la casa. Tiene que generar identidad a sus hijos. Identidad a sus hijos.
Cuando Dios creó en Génesis, Dios dice la palabra que Dios creó ¿a quién? Al hombre y a la mujer. Dios plasmó identidad en Génesis. Hombre y mujer los creó Dios. Dios sabe eso. Identidad para los hijos. La identidad debe influenciar en tu comportamiento. Los padres son la figura central de la formación de la identidad del niño. Un padre debe ser el que acepte el papel y la responsabilidad de transmitir el carácter, la identidad y los propósitos de Dios a su descendencia. El padre tiene la responsabilidad de generar carácter en sus hijos, de identidad para el futuro. Hay muchos niños que no tienen identidad. Hay muchos niños frustrados, tristes, porque no saben quiénes son, no saben para dónde van. Pero cuando hay un papá en la casa que genera eso, hay un niño con un carácter fuerte, determinado y decidido. Hay un niño que sabe tomar decisiones, que no se deja llevar por el medio ambiente ni por lo que están diciendo, sino él sabe quién es él. ¿Sabes cómo contesta un niño que sabe quién es él? Le dice: en mi casa tengo valores. En mi casa me han enseñado que soy una niña o un niño. Él conoce quién es él. Nadie tiene que decírselo y nadie lo va a extraviar, porque lo he escuchado ¿dónde? En casa. ¿Sabes por qué? Porque papá y mamá se sientan con el niño y le sacan tiempo y le dice: tú eres una preciosa niña de Dios y tú eres un precioso hombre de Dios. Y oran por ellos, reprenden al diablo y saben quiénes son. Amén. Y saben quiénes son. Un padre trae identidad a los hijos. ¿Qué significa padre? Ojo, le hablo a los hombres. ¿Qué significa padre? Significa fundador, fuente de donde vienen y provienen las cosas, jefe o líder. El padre es un mediador entre el cielo y la tierra para la siguiente generación. El padre es un mediador entre el cielo y la tierra. Cuando no está papá en la casa, mamá toma ese puesto, pero a papá se le ha dado el poder y la autoridad para ser mediador de sus hijos, de orar por sus hijos. Ojo, mujer, si tú tienes esposo en tu casa, dile a tu esposo: ora por tus hijos. Sácale tiempo a tus hijos. Necesito que ores por ellos. Demándele la oración a ellos. Demándele que bendiga a sus hijos, y no solamente a esta generación, sino a la que viene. Demándele eso. Si tú tienes a tu esposo, demándale la oración a tus hijos, porque es su responsabilidad. No tomes esa responsabilidad tuya. Dásela a él para que ore por sus hijos. Amén. ¿Cuántas mujeres se colocan feliz por eso? Denle un aplauso al Señor. Muchos padres rompen el espejo y el reflejo de Dios no se ve claramente. Qué complicado es enseñarle a un adolescente que Dios es bueno y Dios le ama. Cuán complicado es de que un adolescente o un mayor se acerque a Dios si el reflejo fue dañado, si el reflejo de padre está dañado. ¿Sabes cómo ven a Dios? Lo ven lejos, castigador, ausente, que está lleno de ira, de amargura y de palabras desobligantes para sus hijos. Por eso muchos hombres
Y muchas mujeres no sacan tiempo para estar con su padre, para estar con Dios. No tienen una buena relación con Él. Eso me pasaba a mí. No tenía una buena relación con Dios. Yo le oía a Dios. Dios me hablaba. Cada ratico Dios me hablaba. Y quería afirmar mi vida. Me decía: yo soy tu padre. Yo te engendré. Yo te escogí. Yo permití tu familia y tu papá. Pero yo no entendía eso, porque estaba enojado tanto con mi padre terrenal como con Dios. Estaba totalmente desfigurado. Pero llegó un día donde Él me dijo: yo he estado contigo siempre. Siempre te acompañé a todo lugar y te defendí. Lo que no hizo Él, yo lo hice. Yo suplí tus necesidades. Yo te amé cuando llorabas. Yo te consolaba cuando estabas derribado. Yo te levanté cuando no podías más. Yo coloqué pensamientos buenos cuando tus pensamientos no eran tan buenos sobre ti mismo. Yo te defendí de tus amigos cuando te hacían daño. Y entendí que Dios siempre ha estado ahí. Que Dios siempre ha estado ahí. Y Dios siempre ha estado ahí contigo. A pesar que tu papá no estuvo, Él siempre ha estado ahí. Amén. Siempre ha estado ahí. Denle un aplauso a Dios por eso. Dios siempre ha estado ahí contigo. Siempre ha estado ahí. Vamos a analizar algunas estadísticas de lo que sucede cuando un padre no está en la casa. Dice que el 90% de los niños sin hogar y sin padres son fugitivos. El 85% de los niños con trastorno de conducta son de hogar sin padres. El 63% de los suicidios juveniles es porque no está papá en casa para evitar eso. Un 63% de los jóvenes que se suicidan, imagínense, es por responsabilidad de los padres, porque no están ahí. El 71% de los adolescentes embarazadas vienen de hogares sin padres. ¿Sabes por qué? Porque esa niña, esa adolescente está buscando ser protegida y ser amada, porque no lo encontró en casa. Y eso duele mi corazón. Eso le duele al corazón de Dios, que tengan que refugiarse en los brazos de un hombre para poder encontrar eso. Y muchas veces esos hombres se aprovechan de eso. Se aprovechan de los vacíos de esa niña y caen en brazos equivocados. ¿Cuántos papás van a guardar a sus hijas? Levante sus manos y diga: Señor, hoy me comprometo a guardar a mis hijos. Pero dígale con todo el corazón: Señor, hoy me comprometo a guardar el corazón de mis hijos. Es una gran responsabilidad que tenemos. Guarda el corazón de tus hijos y de tus hijas, para que no los dañen. Amén. Para que no los dañen. El 85% de los jóvenes en prisión vienen de hogares sin padre. Hijos de hogares sin padres tienen 4 veces más posibilidad de vivir en pobreza. Hogares sin padres tienen el 40% más probabilidad que usen drogas. Vuelven a buscar refugios en las drogas. Y no solamente son padres que han abandonado el hogar, sino son padres que no tienen tiempo para sus hijos. Y se ve mucho en este tiempo. Se ve mucho. Trabajan demasiado. Y muchos se han ido al exterior a dejar a sus hijos desamparados. Y los crían otras personas. Es tiempo de volvernos a Dios. Es tiempo de decirle: Señor, hoy quiero ser ese padre que tú has deseado para mi vida. Dice que hay 14 veces más probabilidad que un joven cometa violación cuando no tiene a su padre en la casa. Ese niño transgiversa el amor, porque nunca hubo un padre que le enseñó realmente qué es el amor, porque nunca estuvo en ese lugar. Para muchos de nosotros el concepto de paternidad no es fácil.
Un padre era alguien que te hacía daño y que te decepcionaba. Algunos padres en el día amaban a sus hijos, los abrazaban, pero de noche tomaban trago y los golpeaban, los aterrorizaban. Yo escuché una historia de un joven en los Estados Unidos. Su padre vivía con su mamá y 3 hijos más. Este padre se emborrachaba y cogía un martillo y le decía a todos los que estaban ahí: cuando llegue tu mamá, la voy a matar a martillazos. Y cogía todas las paredes de la casa y las golpeaba, aterrorizando a toda la familia. Cuando la mamá llegaba, dice que los niños se escondían de él y se acobijaban con sus manticas, pensando que eso los iba a resguardar. Cuando a las horas solamente escuchaban las sirenas de la policía y las ambulancias llegando por aquella madre que había sido violentada y casi muerta por aquel padre. Ese niño se levantó quebrantado, aterrorizado, viendo un padre que había jurado amor eterno para su mamá y la estaba maltratando y casi matando. Y hay muchos testimonios así. Y nosotros como iglesia hemos sido llamados a restaurar eso y a sanar eso. Amén. A sanar y a restaurar eso. Guía a un niño por el camino que debe seguir, pero asegúrate de ir por ese mismo camino. Charles Spurgeon. Lo vuelvo a repetir: guía a un niño por el camino que debe seguir, pero asegúrate de ir por ese mismo camino. Todo niño necesita un padre que ame a Dios. Todo niño necesita un padre que ame a Dios, que tenga relación con Dios, que busque profundamente a Dios. Porque cuando ese hombre busca de Dios, está en la presencia de Dios, amará a sus hijos y bendecirá a su generación. Amén. Bendecirá a sus hijos. Todo niño necesita un padre que le dé visión celestial. ¿Qué quieres para tus hijos? ¿Qué has declarado para tus hijos? ¿Cómo has bendecido a tus hijos y a tu generación? ¿Cómo lo has hecho? Había un niño pequeño y dice que un día se le perdió la mamá y no sabía dónde estaba. Y ese niño perdido todo el día. Imagínense cuando un niño se pierde, cómo se coloca la familia. Como loca, comienzan a gritar: ¿dónde está? Y dice que a las horas lo encontraron dentro de un cementerio donde arreglan los cadáveres. Y dice que llegó la mamá y lo vio. Y la mamá gritó: ¿dónde estabas? El niño le dice: shh, silencio, que los levantas. Cualquier papá del mundo pudo haber dicho: se nos enloqueció el niño, ¿qué vamos a hacer con este niño? Pero un hombre que tiene visión de Dios, que ora a Dios, que busca a Dios, comienza a analizar y a decir: Dios, ¿por qué este niño fue a ese lugar? ¿Por qué fue a ese lugar? Y dice que el niño comenzó a pedirle al papá que le comprara libros de medicina, libros de anatomía. Y la visión que este padre tuvo sobre su hijo es que iba a ser médico e iba a salvar a muchas personas. Cuando un hombre tiene visión, lanza a sus hijos a lo que Dios tiene para ellos. Amén. Den un aplauso. Cuando un hombre tiene visión, lanza a sus hijos y los proyecta. No sé, tus hijos aviadores, declara aviadores en tus hijos, ingenieros, declara pastores, evangelistas, profetas dentro de tu casa. Si mi papá hubiera estado relacionado con Dios, me hubiera instruido desde pequeño en las cosas de Dios. Pero Dios siempre estuvo ahí y siempre me llevó a lugares donde conociera su presencia.
Siempre cerca donde yo vivía habían iglesias, lugares donde Dios me llamaba y me daba la visión que hoy estoy viviendo. La visión del reino y el propósito eterno que Él tenía conmigo. Amén. Dile: Señor, hoy soy una mujer y un hombre con visión. Padre, y cuando tú das una visión, dile: Señor, cuando tú das una visión, aún tú darás recursos para que esa visión se cumpla en mi generación, Dios. Padre, si tú has declarado, Padre, que mis hijos estudiarán medicina, Señor, tú darás recursos, Padre, para que eso se pueda cumplir en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Para que se pueda cumplir, Dios. Porque cuando Dios da una visión, también da el recurso para que eso se cumpla. Amén. Para que eso se cumpla. Dios da mucho más allá de lo que pedimos o entendemos. Amén. Gloria a Dios. Dice: Padre, como proveedor. Mateo 6:11. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Debemos ser ejemplo, no solamente con el pan diario en la casa, sino que también provee el Padre para todo lo que necesita aquellos hijos. Es muy fácil trabajar y llevar pan a la casa. Eso lo hace cualquier persona. Pero un padre nutre cada área de la vida de ese niño y esa niña. Nutre cada área. Cada necesidad que tiene la va a nutrir. Va a sacar el tiempo para eso. Y va a tener que el niño crecimiento en todas sus áreas. En todas sus áreas. No solamente física, sino emocional. Emocional. Porque el Padre suple cada área de su vida. Amén. Cada área de su vida. Un padre también debe ser un gran protector. Un gran protector. Cuando yo era niño, teníamos una hora de entrada a la casa. Ojo, teníamos una hora de entrada a la casa. Mi papá nos llamaba una vez, nos silbaba. Tenía la forma de silbarnos, ya conocíamos su silbido. Segundo silbido, alerta, alerta, ya están avisados. Tercera vez, ya entran con pela. Ya entran, les daban en el rabo a uno y su manotada se la llevaban. Porque el padre, ¿qué hacía? Protegía a sus hijos. Los protegía. Pero muchas veces yo veo adolescentes 3, 4 de la mañana, 1 de la mañana, y uno dice: Señor, ¿dónde están sus papás? ¿Los papás saben que los hijos están por acá a esta hora? ¿Saben que están por acá? Esa es una gran pregunta. El padre debe proteger a sus hijos en toda área. Protección. Porque Dios siempre protege nuestra vida. Dice la palabra en Isaías 43, 1 al 3. Y ahora así habla el Señor, el que te creó, Jacob, el que te formó, Israel. No temas, porque yo te he redimido. Te he llamado por tu nombre. Tú me perteneces. Si cruzas por las aguas, yo estaré contigo, y los ríos no te anegarán. Y si caminas por el fuego, no te quemarás. Porque Dios es un Dios protector. Aquellos 3 hombres fueron lanzados al fuego de horno y Dios estuvo ahí. ¿Qué estuvo haciendo? Protegiéndolos, guardándolos y cuidándolos. Amén. Dios cuida a sus hijos. Somos llamados como padres a guardar a nuestros hijos. Dios es un padre, o nosotros debemos ser padres amorosos. ¿Padres qué? Amorosos. Cuando un padre conoce a la novia, no es parco, no es lejano, no es distante. Aquel hombre, ¿cómo es? Demasiadamente a veces cercano. Abraza a la novia, besa a la novia, y muchas veces sin haberse casado
ya quiere estar con ella, ¿cierto que sí? Y le dice: te amo, te quiero. Le dedica canciones. Todo el corazón de ese hombre es para su novia. Pero cuando tiene hijos, se olvida de ser amorosos con sus hijos. Y hay padres que nunca le dicen a sus hijos: te amo, eres mi especial tesoro, es lo más importante. Nunca los abrazan. Qué tan importante es el abrazo de un papá. Reconforta, alivia, da fuerzas. Cuando papá da un abrazo, wow, es lo mejor. Por eso cuando tenemos encuentros, hay hombres que nunca recibieron el abrazo de papá. Y sabes que Dios dice: ve y dale un abrazo. Y cuando le da un abrazo uno, como pastor, a estos hombres, se quebrantan y lloran. Y dicen: papá nunca me abrazó. Papá nunca me dijo que me amaba. Papá nunca me dijo que era importante y que era valioso. Y eso dañó mi corazón. Pero yo sé que los hombres que están acá, aquellos que no lo hacían, van a decir: hoy voy a abrazar a mis hijos. Voy a declarar sobre ellos mi bendición. Y voy a decirles: los amo. Cuán importantes son para mí, para mi vida. Amén. Den un aplauso a Dios por eso. Un padre amoroso. No tengas temor de abrazar a tus hijos y decirles: te amo. No tengas temor. Ellos lo están esperando con todo su corazón. Mateo 3:17. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi hijo amado. Mira cómo Dios resalta y dice: este es mi hijo amado. A él no le da pena. Él no es indiferente. Él no es parco. Él le dice: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Sabes qué le está diciendo? Ese es mi hijo. Es un campeón. Y lo va a hacer bien. Lo va a hacer bien. Declara sobre tus hijos eso: hijo, tú lo vas a hacer bien. Tú lo vas a hacer bien. Porque yo he orado por eso. Todo lo que comiences lo vas a terminar. Nada te quedará grande. Llegarás alto, aún más que tu padre. Porque yo he orado por eso. Porque le he suplicado a Dios que lo haga. Dios tenía complacencia de Jesús, complacencia de su hijo. Hay muchos padres que son pasivos en la crianza de sus hijos. Pasivos con sus hijos. No seas pasivo. Sé activo con tus hijos. Ve más allá. Métete en la cocina de tus hijos. Estórbales. Pregúntales. Que ellos entiendan que tú estás ahí, que no solamente eres una figura decorativa de la casa, sino que eres importante y valioso. Date tu puesto, hombre, en la casa. Dile: aquí estoy yo, porque los amo y porque tengo una responsabilidad. Amén. Tengo una responsabilidad. Un padre debe ser honesto con sus hijos. Honestidad, transparencia. Que no anda con cosas turbias, escondidas. Que no está por allá, que el hijo lo encuentre por allá chateando en el baño, escondido. Que no escuche a la mamá llorar. Mamá, ¿por qué lloras? Tu papá tiene otra. Tu papá me es infiel. Yo escuchaba eso en mi casa. Yo escuchaba eso en mi casa. Mi mamá lloraba y decía: tu papá es mi infiel. Se fue con otra. Tiene un amante. En esos años me acuerdo mucho que nos íbamos a hacer brujería a papá, para papá llegar a la casa. Más de uno lo hizo por acá.
No lo vuelva a hacer. Bueno, amén. Eso, quebrante eso. Para que papá vuelva. Papá nunca debió haberse ido. Pero ¿sabes por qué se fue papá? Porque eso lo impregnó, porque eso lo aprendió de su papá, de su generación. Pero cuando tú vienes a la iglesia, cuando invitas a alguien que no conoce de Dios, va a cambiar su historia. Dios puede cambiar historias. Dios cambia historias. Dios lo puede hacer de nuevo. Un padre debe ser incentivador, optimista. Hebreos 12:5. Y ya se ha olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirigen. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda. Motivar a los hijos a triunfar es acompañar los momentos difíciles y darle esperanza para el futuro. Había una niña en los Estados Unidos, Wilma Rudolph. No sé si la han escuchado. Wilma Rudolph. Los papás tuvieron, no había televisión, no en ese tiempo, 20 hijos. Gloria al Señor. Avivamiento había en ese lugar. 20 hijos. Ella nació prematura, delgadita, no pesaba mucho, 2 kilos. Cuando nació, con el tiempo le dio poliomielitis, problema en sus pies, no podía caminar. Después de muchos años con aparatos ortopédicos lograron enderezarle los pies, pero después había que enderezarle las piernas. Y fue un proceso largo pero lento. Fue un proceso lento pero seguro. Después de muchos años ya de rehabilitarse y estar mucho mejor, comenzó a jugar baloncesto. Y uno de los profesores vio en ella una capacidad para poder trotar y correr. Esta mujer llegó a ganar en 1900, dice acá, 1960, las Olimpiadas de Roma. Pero ¿saben por qué? Porque hubo una mamá que declaró sobre ella una bendición especial. Porque ella no se derrotó a ver lo que su hija era. Y yo declaro hoy y le hablo a esos papás y mamás que han visto sobre sus hijos algo y dicen: mis hijos no podrá levantarse, no podrá llegar a hacer algo. Pero hoy toma ejemplo de aquella mujer y declara de rodillas, dile: Señor, lo que no puedo hacer yo, tú lo harás. Lo que no puedo hacer yo, tú lo harás. Amén, denle un aplauso a Dios. Lo que yo no puedo hacer, tú lo harás. Tú lo harás. Tú lo harás. Amigo compasivo de ser un padre. Juan 15:15. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Yo los llamo amigos, porque todo lo que mi Padre le ha oído decir les ha dado a conocer a ustedes. Dios se compadece de nosotros y de nuestras debilidades. Dios se compadece de ti. Él te ama a pesar de tus errores, a pesar de tus caídas. A pesar de todo, Él te ama. Y Dios siempre va a querer restaurar tu vida y sanarte. Solamente dale esa oportunidad a Dios y Él te va a hacer de nuevo. Él te va a hacer de nuevo. Amén. Dios te va a hacer de nuevo. Un padre es responsable. Padres y madres, no le enseñen a sus hijos a ser irresponsables. Debemos criar hijos responsables. ¿Cuántos hijos se van de fiesta? A las 2 semanas o 3 semanas
vienen con la noticia: la niña está embarazada. ¿Y quién es? No la conocemos. Traiga que la queremos con. No, es solamente era una aventura de una noche de fuego. No es nada importante. Y muchas veces el papá y la mamá le dicen: bueno, no hay problema, no la traigas. Pero una mamá responsable y un padre responsable le dicen a aquel joven: tuviste la valía y la determinación de acostarte con alguien, tú vas a responder, porque tú eres el papá de ese bebé que está en ese vientre. Amén. Tienes que hacerte responsable. Un joven irresponsable le va a decir: aborte. No vamos a abortar, vamos a tener ese bebé. Y cuando el hijo se case, sacas todo de la habitación. ¿Qué vas a sacar? Todo de la habitación. Tú vas a decir: Dios, gracias, por fin tengo la habitación para orar y de estudio, Señor. Oré por eso, gracias, Señor. Y lo desocupa. Que no se llevó las cosas, pues se las saca. No que cuando se enoje con la mujer, entonces llega el tipo a la casa solo. Una mamá responsable y un padre responsable le dice: cuando tú vengas acá, no te vienes solo, te vienes con tu esposa. O si no, no vengas a este lugar. No vengas a este lugar, porque tú tienes una esposa y ella tiene que estar acá en este lugar contigo. ¿Cuántos padres responsables hay en este lugar? Amén. Amén, gloria a Dios. Padres irresponsables no. Segunda de Corintios 6:18 dice: yo seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. Uno de los principios de la Escritura es el de la adopción. Todos nosotros fuimos adoptados en una familia. Esta es una familia y fuimos adoptados en este lugar. Por eso cuando venimos a la iglesia, a este lugar, somos cada día ¿qué? Restaurados y sanados. Dios se ha colocado en una familia preciosa que es esta casa, esta iglesia. Amén. Es esta iglesia. Dios no quiere ser solo conocido por nosotros. No quiere ser solo un mentor o un proveedor. Él quiere ser ese Padre amoroso, ese Padre de amor. Porque muchas veces solamente hay gente que ve a Dios como el que da. Señor, dame. Y solamente están ¿qué? Pidiendo. Y cuando se acuerdan de Él, Dios no quiere eso. Dios quiere estar en todas tus facetas, en todo, en cada lugar, en cada pensamiento, en todo lo que tú haces. Él quiere estar ahí. Amén. Dios no es Papá Noel, Dios es tu Padre. Amén. Dios es tu Padre. El corazón de un padre. Juan 10:16. Tengo otras ovejas que son de este redil. Tengo otras ovejas que no son de este redil, y también a ellas debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. La adopción es importante. Hay muchos niños que han sido dejados en lugares. Había un hombre de Dios, ya tenía 2 hijos, pero dijo: quiero adoptar. Y la esposa estaba orando por eso hace años. Y él recibió una palabra de parte de Dios: quiero adoptar. Y comenzaron a mandar toda la documentación a Japón o a China para poder adoptar un bebé. Dice que durante ese proceso les llegaron muchos bebés para poder ser adoptados. Pero cada vez que llegaba una solicitud, él sentía una carga en su corazón y no sentía paz. Él anotó una fecha en su Biblia: 14 de junio de 1999. Cuando llegó una respuesta después de él haber desechado a muchos, llegó una y llegó a su corazón.
aquella niña tenía un problema en su corazón. Necesitaba ser operada. La mamá la había dejado en una cajita y decía la carta: no puedo tenerla, por eso la abandono en este lugar. Cuando ellos fueron a recogerla a China por ella, le preguntaron la fecha de nacimiento, y la fecha de nacimiento de esa bebé había sido 14 de junio de 1999. Cuando Dios hace algo, lo hace perfecto. Cuando Dios hace algo, lo hace perfecto. Esa niña fue llevada a un lugar precioso, amoroso. Hombres de Dios, pastores. Así Dios nos adoptó, porque estábamos lejos de Él. No teníamos padre, no teníamos ciudadanía. Y Él dijo: los voy a adoptar, los voy a traer a mí, porque los amo. Y por eso estamos en este lugar. Y por eso lo amamos, lo adoramos y lo glorificamos. Amén. El abrazo de un padre. Los hijos pueden haber crecido, haberse ido, pero Dios tiene un rastreador GPS. Él solo necesita que tú te conectes con Él para poder cambiar las cosas. Dios sabe dónde están tus hijos. Él conoce a tus hijos. Entrégaselos. No pelees más. Entrégale a ese hijo, esa hija, delante de Dios. Dios tiene un rastreador GPS y Él sabe dónde están. Y Él va a comenzar a ¿qué? A obrar sobre ellos. Y Él podrá cambiar las cosas y el destino de sus vidas. Amén. El destino de sus vidas. Y quiero terminar con esto. La bendición de un padre. El pueblo judío pronuncia bendiciones para sus hijos. Y eso es importante que nosotros como iglesia lo aprendamos y lo coloquemos por obra. Él bendice a sus hijos, su descendencia, y transmite el favor divino sobre cada uno de ellos. Cada padre es responsable de transmitir la bendición a su próxima generación. Y cada viernes ellos declaran esta palabra sobre sus hijos, que está en Números 6:24 al 26. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer tu rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Esa palabra la declara cada viernes un padre judío sobre sus generaciones. Dios esté contigo, Dios te dé paz, Dios resplandezca sobre ti. Wow, hubiera sido espectacular que mi padre hubiera hecho eso sobre mi vida, pero tengo un Dios que ya lo hace, y tú tienes un Dios que lo hace sobre tu vida, y tú tienes que hacerlo sobre tu generación. Declarar palabras de bendición sobre ellos. Amén. Declarar palabras de bendición. Efesios 1:3 dice: alabado sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Carismática al mundo, donde los milagros son